religión, es una relación. Y yo creo que es importante hablarlo y lo quise tomar esta mañana porque venimos de una semana, ¿verdad?, donde conmemoramos lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me di cuenta, hablando con varias personas, que mucha gente no tiene ni la más mínima idea o a veces como que están un poquito perdidos en qué realmente fue lo que Jesús conquistó, en lo que yo le llamo en la muestra de amor más grande que pudo existir, ¿verdad? Creo que todos tenemos un símbolo de esa cruz en nuestras casas, en un sticker, en el carro, en una cadenita, lo más moderno, ¿verdad? Por ahí en un tatuaje. Pero realmente sabemos qué pasó ese día en esa cruz, sabemos qué ese sacrificio hizo por nosotros. Así que yo creo que esta mañana venimos a hablar de que es mucho más allá, ¿verdad?, de una creencia. Esa cruz del Calvario va mucho más allá de una religión. Jesús vino a establecer una relación personal. Así que en el desarrollo de esta enseñanza, para entender esto un poquito, tengo que irme un poco a los orígenes, ¿verdad?, de lo que fue nuestra existencia. Tenemos que irnos al huerto del Edén. ¿Qué pasó en ese huerto? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecen a Dios? ¿Qué fue lo que perdimos en ese Edén y qué fue lo que Jesús retomó y conquistó por nosotros? Pudiéramos hacer un estudio extenso, ¿verdad?, de lo que la humanidad perdió, de lo que el hombre le entregó al enemigo ese día. Pero esta mañana quiero enfocarme en lo que es la comunión con Dios, en esa relación íntima con Dios. Dice Génesis 3:8 que ellos oyeron, hablando de Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Y hay dos puntitos claves en esta parte de este verso. Y es que dice que Dios se paseaba en el huerto. Y esto me habla un poquito de que era algo cotidiano. Era algo que Dios hacía a diario, pasearse en el huerto. Pero dice que ellos se escondieron. O sea que ellos reconocían el momento preciso en el que Dios se paseaba. Ellos reconocían la presencia de Dios en ese huerto. Porque había una intimidad, había una comunión, había una relación. ¿Cuántas veces, y le quiero preguntar aquí a mis compañeros, cuántas veces, al igual que Adán y Eva, nosotros nos escondemos de Dios? Bendito. Cuando nosotros cometemos algún error, es como yo lo comparo con un niño cuando hace alguna maldad que se esconde de su papi y mami porque tienen miedo a esa confrontación, ¿verdad? Cierto. Y lo hacemos de diferentes formas. A veces no yendo a la iglesia, correcto, a veces, qué sé yo, quedándonos o no acercándonos. A veces uno dice como que no es muy lógico, cuando de verdad necesito más, cuando me debo de acercar, pero cuando me alejo. O cambiando de iglesia. Lo hacemos de diferentes formas. No queremos pensar en eso. Alimento más mis placeres para poder alejarme, ¿verdad?, de esa relación. Y otros, bueno, a veces uno dice, bueno, uno a veces no se pregunta, pero también nos ha pasado hasta ponerse hasta rebelde con Dios. Sí. Esa protección o tratando de justificar, me pongo rebelde. En lugar de acercarnos, nos alejamos más. Sí. Y entonces, eso es una pregunta que nuestros radioescuchas te deben hacer esta mañana. ¿Cuánto llevas escondiéndote de Dios? ¿Verdad? Y interesante que el verso 9 continúa y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y mira que lo que me saltó de este verso y me llamó la atención es que Dios, a pesar de que conocía lo que ellos habían hecho, los estaba buscando. Y es que esa era la hora de su encuentro. Era la hora de Dios encontrarse con ellos. Así que, amigo que me escuchas esta mañana, a pesar de tu error, Dios te está buscando. Dios quiere pasar tiempo contigo. Te vengo a decir esta mañana que no importa el error que hayas cometido, tu error no te descalifica para poder acercarte a Dios. No importa cuán bajo hayamos caído, Dios desea encontrarse esta mañana con cada uno de nosotros, levantarte, restaurarte, limpiarte y cumplir su propósito en tu vida. Y esa pregunta me llamó tanto la atención, y es que ¿dónde estás? Y es extraordinaria porque nos pone a pensar, porque como decíamos, ¿verdad?, Dios es omnisciente. Dios sabía lo que ellos habían hecho, Dios sabía dónde ellos estaban. Sin embargo, Él vuelve y pregunta, ¿dónde estás tú? Porque yo pienso que Dios quería darles la oportunidad de enfrentar lo que ellos habían hecho. Esa pregunta va mucho más allá, mucho más profunda, porque tiene un tono, cuando lo leemos, tiene un tono relacional, existencial e intencional. Yo creo que Dios lo preguntó a propósito. ¿Dónde tú estás? Como queriendo decir, te quiero extender mi misericordia. Pero ellos tuvieron miedo. En el verso 10 nos habla de que Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esto es, Adán cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo.
porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí aparece el miedo en la escena. El miedo a relacionarnos con Dios. Yo creo que lo que hablaba Esteban, ¿verdad? Ese miedo de, wow, fallé, cometí este error, pero entonces en vez de acercarme me alejo, en lugar de acercarme nuevamente, y entonces pues tomo una postura de rebeldía. Pues ok, ahora ya metí la pata, me voy completo por ahí abajo, ¿verdad? Entonces es interesante que en esta historia Dios es quien toma la iniciativa de restaurar esta relación rota. Así que Dios está tomando la iniciativa esta mañana, trayendo este mensaje a tu vida, hermano, de querer restaurar esa relación que se rompió entre tú y Dios. Así que esa acción de buscar al ser humano caído se convierte en un patrón que lo vemos que se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia, culminando con un Jesucristo crucificado, buscando y salvando lo que se había perdido, como dice Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Pues justo ese momento en el que Dios los estuvo buscando y Dios se pregunta, ¿dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi amigo? Yo creo que lo que se perdió ese día fue el poder caminar en la presencia de Dios, el tener libre acceso a su presencia, la relación cotidiana que tenía, como dice, se paseaba en el huerto, eso era una relación cotidiana de a diario, se perdió esa comunión con el Creador. Ahora esta vez por la ley, ¿verdad? Entonces un solo hombre tenía acceso a la presencia de Dios, que era el sumo sacerdote, lo hemos leído en la historia. Una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo, pero gloria a Dios por Jesucristo, que en aquella cruz abrió sus brazos. Y algo que me llamaba la atención es que Jesús muere con sus brazos abiertos, como queriendo decirle a la humanidad, se alejaron de mí, pero hoy yo abro mis brazos para ustedes. Mateo 27:51 dice, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló. Y ese era el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Se rasgó y ahora tengo acceso para poder entrar confiadamente a la presencia de Dios. Y tal vez tú te estás preguntando, ¿y cómo yo puedo tener una relación íntima con Dios? ¿Cómo yo puedo tener acceso a esa presencia? Nos lo hemos preguntado tantas veces, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Así que desde pequeños nos enseñaron, y esto es algo que van a concordar conmigo, que desde pequeños nos enseñaron a un Dios, a una figura de un Dios que se sienta en el trono esperando a que hagamos algo mal para castigarnos. Esa es la imagen que nosotros muchas veces tenemos de Dios. Entonces hay tres cositas básicas que yo quiero mencionar esta mañana. Y número uno es el arrepentimiento. Y me llama aquí un poquito la palabra arrepentimiento porque muchas veces pensamos que arrepentimiento tiene que ver con castigarme, con venir delante de Dios llorando porque fallé, porque pequé. Sin embargo, tiene dos raíces. La primera es del griego metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Meta de cambio, noia de mente, de entendimiento. Cambiar esa mentalidad. Yo creo que aquí entra el punto en que vemos a Dios como un Dios lejano, que no tiene relación con nosotros, pero tenemos que cambiar esa mentalidad y acercarnos a Dios. La otra raíz del hebreo shuf, que significa dar vuelta o cambio de dirección. Entonces yo creo que esta es una mañana donde tenemos que tomar decisiones, cambiar de dirección, cambiar las decisiones que estás tomando, cambiar eso que te alejó de Dios. Y como dijo Esteban ahorita, en lugar de nosotros tomar esta postura de rebeldía y de alejarnos, decir esta mañana, ¿qué me alejó de Dios? Retomar esa conciencia y volver a Dios. ¿Qué cosas podemos decir que para la gente especialmente, ¿verdad? Que ve a veces, no me acerco a Dios porque ellos pueden pensar que es religión, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden estar pensando una persona que dice, no, yo no soy religioso, o sea, yo no quiero ir a la religión en vez de tener una relación realmente con Dios? ¿Cuál es la diferencia marcada ahí? Mira, yo lo comparo mucho con mi hijo, con mis hijos. Yo tengo 2 hijos y cuando mis hijos cometen sus errores, muchas veces asumimos una postura de enojarnos, ¿verdad? Nos enojamos con nuestros hijos cuando hacen algo mal. Pero sin embargo, cuando ellos se acercan y me soban la orejita, ¿verdad? Como para convencerme de algo, rapidito me derriten. Y entonces yo creo que así mismo es Dios. Y tenemos que empezar a ver a Dios como un papá. Ese Dios castigador no es el verdadero Dios. Ese Dios que nos presentan muchas veces no es el verdadero Dios. Yo creo que esta mañana, si tú comienzas a ver a Dios como un papá bueno,
Claro. Porque a veces también entra lo que es la psicología y empezamos a ver a Dios como un padre en base a nuestra experiencia con nuestro papá terrenal. Sí. Entonces, si sufrimos maltrato, si sufrimos alguna decepción, si sufrimos algún, ¿verdad?, evento traumático con nuestro papá, tendemos psicológicamente a ver a Dios como nuestro papá. Entonces, eso es algo que a mi esposa muchas veces también le pasó. Cuando tuvimos esa mala experiencia, tendemos a ver a Dios como un Dios malo. Sin embargo, Dios es amor. Dice la palabra que Dios es amor.